Y dice así el Salmo 45, dice al principio, al músico principal sobre lirios, masquil de los hijos de Coré, canción de amores. Eso, fíjense que, por cierto, un pequeño comentario, no sé si saben que esos comentarios que están ahí al principio, el que yo acabo de leer, esos sí están en la Biblia original, digamos, son inspirados por Dios. Ese comentario se lo ponía los salmistas antes de cada salmo. El que está arriba, tal vez en su Biblia diga Cántico de las bodas del rey. ¿Quién lo tiene así? Ok, ese se lo ponen las editoriales. Pero el de abajo sí es parte, digámoslo así, de la palabra inspirada por Dios. Y dice así, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, que este es un texto bastante poético, es un texto de amor. De hecho, dice arriba, canción de amores. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Cuando nosotros nos encontramos con pasajes así, tenemos que comprender siempre algo muy elemental. Y es que cuando el Espíritu estaba inspirando a los escritores, a los salmistas, a escribir estos pasajes, más abajo, hacia afuera, ahí, sí, porque tenía mucha reverb, ¿verdad? Mucha rebote. Ok. O sea, tenemos que ser muy objetivos. Ellos no estaban pensando, esto que estoy escribiendo es un pasaje mesiánico que un día se va a cumplir en Jesús de Nazaret. Ellos no estaban pensando eso. No había forma de que ellos lo supieran. Pero ellos lo estaban pensando, el Espíritu los inspiraba para escribir esto a un propósito inmediato, a alguna persona, al rey, ¿verdad? Aquí dice Cántico de las bodas del rey, a alguna situación cotidiana. Es más adelante en la vida de nuestro Señor Jesús, aquí en la tierra, que volteando hacia el pasado, es que se llega a entender que estos son pasajes que hacían alusión a alguna faceta del Mesías. Es lo que se llaman pasajes mesiánicos. Sí, que aunque la persona cuando los escribió no estaba pensando en el Mesías, o al menos no todos, es casi un hecho que casi ninguno estaba pensando en el Mesías, pero el Espíritu Santo lo estaba usando e iba a tener su cumplimiento en el futuro, al menos en el caso de los salmos. En el caso de los pasajes de Isaías, que es el profeta más mesiánico que hay, definitivamente, muy probablemente Isaías sí estaba comprendiendo, aunque sea hasta cierto punto, pero sí había una comprensión en Isaías de que lo que él estaba escribiendo se iba a cumplir en un Mesías que iba a venir, en el Mesías que iba a venir. Miren, ahí en el versículo dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Entonces, quien lo estaba escribiendo estaba pensando en el rey, en un rey de sus días. Pero cuando nosotros tenemos ya a leer esto y tenemos toda la Biblia ya escrita, Antiguo y Nuevo Testamento, y tenemos todo el panorama más claro desde una vista, digamos, una vista de panorámica de toda la Biblia, podemos entender que el Espíritu Santo estaba inspirando esto y que tenía su cumplimiento pleno en Jesús, en el Mesías. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Que por cierto, puede ser una contradicción, porque si leemos en Isaías 53, ¿alguien recuerda qué dice Isaías 53 acerca del aspecto físico de Jesús? Bueno, eso es lo que le pasó a su cuerpo, pero su aspecto en cuanto a belleza. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Pero aquí dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, cuando dice en Isaías 53, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Bienvenidos, buenos días.
Bienvenidos. Acá hay lugares más enfrente por si gustan. Como ustedes gusten, como ustedes gusten. Bien, cuando dice, le veremos más inatractivo para que le deseemos, es en el contexto de la crucifixión. Especialmente de la crucifixión. Aunque también a lo largo de su vida hay indicios, no voy ahorita aquí a abrir una rama de explicativa para eso, pero hay indicios de que Jesús no era una persona atractiva. ¿Sí? Pero cuando aquí dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, aquí se está haciendo esta alusión a el rey ya exaltado. ¿Sí? Al rey coronado, a Jesús. Aunque también podría aplicarse a la vida de Jesús en el sentido de su carácter, también aquí en la tierra. Porque dice, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Lo repito, en un primer momento de escritura, quien escribió esto estaba pensando en el rey, en un rey de sus días. Pero esto es una alusión al Mesías, a Jesús. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Si nosotros leemos esto y meditamos en la vida de Jesús, nos damos cuenta que esto se aplica con bastante precisión y con bastante justicia a Jesús. Dice cabalga sobre palabra. Cuando dice cabalga, lo que quiere decir es gobierna, ejerce tu dominio de rey. Cabalga sobre palabra de verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. De humildad. ¿Qué dijo Jesús acerca de sí mismo con respecto a la humildad? ¿Alguien se acuerda? Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y luego dice, y de justicia. Y de justicia. Aquí se refiere a la vida recta de Jesús, a la vida que él siempre vivió obedeciendo la ley de Dios, la ley de su Padre. Dice, y tu diestra te enseñará cosas terribles. La traducción, no sé cómo lo dice, yo estoy leyendo Reina Valera, déjeme ver cómo lo dice la Nueva Biblia de las Américas. El versículo 4 dice, sí, como decía el Chapulín Colorado, lo sospeché desde un principio. Dice, que tu diestra te enseñe cosas tremendas, tremendas. En Reina Valera dice cosas terribles. ¿Alguien sabe cuál es la raíz de la palabra tremenda? Que usamos mucho. Dice, oh, qué tremendo estuvo eso, qué tremendo estuvo aquello. Viene de una palabra latina, tremulus, que significa temblar. O sea, cosas que cuando suceden o cuando son vistas, la gente tiembla. Y se está refiriendo al poder desplegado de Jesús en su ministerio al hacer milagros, al hacer grandes señales. Fíjense cómo lo dice. Regreso a Reina Valera 60. Dice, disculpen, hermanos, aquí le moví algo. Ya. Dice, versículo 4, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas asombrosas, cosas que hacen temblar. En Reina Valera dice cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Y aquí es a donde vamos a llegar. Versículos 6 y 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Entonces, aquí como que ya todo tiene sentido. Porque del versículo 1 al 5 está hablando, o parece que está hablando del rey.
Fíjense cómo dice el Salmo 45 al principio, cántico de las bodas del rey. Y entonces es un poema de amor, un poema de alabanza de las glorias de este rey del que se está hablando aquí. Pero entonces nos damos cuenta que está hablando de Dios. Yo les decía, hace unos minutos les decía, cuando lo estaban escribiendo estaban pensando en un rey, en el rey de sus días. Pero queda claro que se refiere al Mesías. ¿En qué versículo nos queda claro? En el versículo 6 y 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hemos estado estudiando, hermanos, el tema de la justicia. La justicia, ¿qué dijimos acerca de la justicia? ¿Alguien lo recuerda como título de esta serie? Lo que Dios más ama. Lo que Dios más ama es la justicia. ¿Alguien recuerda qué es la justicia? ¿Qué es justicia? Así resumido en la Biblia, ¿qué es justicia? Camino de obediencia, el camino de la obediencia, así es. El Salmo 23 dice, me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Entonces aquí está diciendo, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Está hablando de un rey. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¿Alguien sabe lo que es un cetro? Es el bastón de mando, ¿verdad? Es el bastón que representa la autoridad de un rey, de un gobernante. Todavía algunos reyes usan cetro. Aquí está diciendo que la autoridad de Jesús se basa en la justicia. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Está hablando tanto del reino que ya está instaurado en los corazones de sus hijos en este tiempo, como del reino futuro. La Biblia dice que Jesús va a gobernar en un reino donde dice Pedro, perdón, en segunda de Pedro dice, dice cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces, cuando dice cetro de justicia es el cetro de tu reino, lo que quiere decir es que por la autoridad de Jesús, en primer lugar, por la autoridad del rey, el mundo va a caminar en justicia, en justicia. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Nos da un vistazo muy rápido del carácter del gobierno futuro de Jesús. Jesús, hermanos, Jesús siempre ha sido rey. ¿Desde cuándo Jesús ha sido rey, hermanos? Desde la eternidad y hasta la eternidad Jesús es rey. Sí, pero en primer lugar la Biblia nos enseña y en segundo lugar el sentido común nos enseña, el sentido común, las evidencias nos enseñan en segundo lugar, que Jesús no está reinando directamente sobre la tierra. Y esto no es nada raro, porque incluso Satanás mismo, él es príncipe de este mundo. ¿Sí? Y Satanás es el enemigo de Dios. Satanás es el diablo, es el que se opone. La palabra diablo significa el que se opone, el que se pone en medio de Dios. No sé si aquí lo expliqué alguna vez, a lo mejor sí, pero por si acaso lo vuelvo a explicar. La palabra diablo, si se fijan la primera, el prefijo dia es igual que diámetro. Diabolos se parece a la palabra diámetro. Y el diámetro es lo que está en medio del círculo, lo que parte por en medio del círculo. La palabra diablo significa el que se pone en medio. Eso significa el opositor, el adversario. Eso significa la palabra diablo. ¿En medio de qué? Bueno, Dios está aquí. Aquí está lo que Dios quiere hacer. Y el diablo se pone en medio de sus propósitos. Se opone a Dios. No estoy diciendo
que el diablo cancela lo que Dios quiere hacer. Yo no dije eso. Yo estoy diciendo que el diablo se pone en medio, que es muy diferente. ¿Sí? O sea, de todas maneras, lo que Dios ha determinado siempre se va a hacer. Él siempre lo logra. Sus propósitos son firmes, pero el diablo se opone. Bueno, la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Y esa es una realidad que creo que no tengo que explicar mucho. Satanás, el mismo apóstol Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí? Entonces, Jesús es Rey eterno, ciertamente, pero Dios, dentro de su plan salvífico para desplegar su gloria, Él ha determinado y ha permitido que haya opositores. Y les ha dado un tiempo determinado para que estos opositores actúen. El principal opositor es Satanás. El segundo nivel de opositores es el sistema, los gobiernos de este mundo. ¿Sí? Un día Él va a quitarlos y Él va a reinar directamente. Cuando haya quitado a todos sus enemigos, como dice la palabra en el Salmo 2, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. Miren lo que dice Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Esta es una profecía. Y aquí se refiere a los hijos de Dios. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro a las naciones. Y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Miren, si me están siguiendo con sus vistas, donde dice, yo le daré autoridad sobre las naciones, esa última palabra, naciones, perdón, donde dice autoridad, yo le daré autoridad. Todo lo que sigue después, a partir de la palabra sobre hasta la palabra alfarero, es un comentario parentético. ¿Verdad? Para que les quede claro, tendrían que estarlo siguiendo en sus Biblias con su vista. Desde la palabra sobre hasta la palabra alfarero, es un comentario parentético. Entonces lo que hay que hacer es, hay que unir la palabra autoridad, ¿con cuál palabra? ¿Cómo? Yo le daré autoridad como yo también la he recibido de mi Padre. Como yo también la he recibido de mi Padre. Bien. ¿Qué dice aquí sobre cómo se va a regir a las naciones? Dice, las regirá con vara de hierro. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando enseña que Jesús y sus hijos de Dios vamos a regir a las naciones con vara de hierro? ¿Qué implica la idea de vara de hierro? Es el cetro de justicia, pero ¿qué implica? Con fuerza, con gran autoridad, con gran autoridad, con vara de hierro. ¿Mande? Algo inquebrantable, algo firme, ¿verdad? Ahora, ¿por qué habrá que regir a las naciones con vara de hierro? Acuérdense que lo que yo les he enseñado aquí es que viene un tiempo, un milenio, que por cierto no hemos terminado el tema. En este milenio, donde Jesús va a reinar, habrá naciones no salvas. Nacerá gente durante 1000 años, gente no salva. Habrá dos tipos de personas, los salvos y los no salvos, igual que hoy. Los salvos redimidos, los salvos glorificados, que fuimos llevados en el arrebatamiento y luego bajamos en esos 1000 años. Y aquí está diciendo claramente, y no hay forma de darle otra interpretación, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Pregunta, ¿por qué habría que regir a las naciones con vara de hierro? ¿Por qué sería necesario regir a las naciones con vara de hierro? Pues porque las naciones van a seguir resistiéndose al gobierno del Mesías. Pero resulta que, según aprendemos en el Salmo 46, dice aquí, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Vamos a decirlo así, la política de gobierno de Jesús en esos 1000 años va a ser, pues la de siempre, la justicia.
la justicia. O sea, Él va a implementar justicia. Pero si va a haber gente que no va a ser regenerada, habitantes en la tierra durante esos 1000 años, entonces es necesario que ese cetro de justicia también sea una vara de hierro. Porque la gente se va a oponer a la justicia de Cristo, a la rectitud, a la política, vamos a decirlo así, lo voy a decir de esta forma, a la política de gobierno. Cada gobierno tiene su política de gobierno, ¿verdad? Por ejemplo, con respecto a los delincuentes, ¿verdad? El gobierno actual dice que hay que darles abrazos y besos, no hay que combatirlos. Bueno, en los días de Jesús, lo que la Biblia enseña es que su cetro va a ser de hierro, porque estará basado en la justicia, y resulta que habrá habitantes que no amarán la justicia. Por eso es que el cetro tiene que ser de hierro. En otras palabras, será inflexible. Será inflexible. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Bien, hemos estado viendo, hermanos, esta vez lo voy a leer, saben que lo he estado proyectando y ahorita no tenemos forma de proyectar, pero hemos estado leyendo, estudiando y viendo sobre la justicia. Justicia es cumplir toda la ley. Eso es justicia, es otra forma de decirlo. Deuteronomio 6:25 dice que se nos considerará justos cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos delante de Dios. Todos los mandamientos. A una persona que cumple todos los mandamientos, Dios le llama justo. Así le llama la Biblia. Hemos aprendido que nosotros no podemos cumplir toda la ley. No la podemos cumplir. Pero Cristo vino y cumplió toda la ley por nosotros. Y lo que Él hizo, lo que Dios hizo fue tomar el mérito de obediencia de Jesús y lo cargó a nuestra cuenta. Estudiamos que nosotros somos justos, somos declarados justos. En este momento, en nuestras vidas, en esta etapa de nuestra salvación, que estamos en la etapa de la santificación, a nosotros se nos ha imputado justicia, pero en la práctica no somos justos, en la práctica. Es algo que tenemos que recordar, no olvidar. Esto es una realidad bíblica teológica, y es que somos declarados justos y posicionalmente Dios nos ve como justos, pero en la práctica estamos aprendiendo a vivir en justicia. El Señor nos va limpiando gradualmente de todas nuestras injusticias. Dice ahí en Jeremías 32, cuando menciona el nuevo pacto que Dios hace, dice, quitaré su corazón de piedra, les pondré un corazón de carne, los voy a limpiar de todas sus inmundicias. Y luego dice, y de todos sus ídolos los limpiaré. Cuando menciona estas dos frases, los limpiaré de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos os limpiaré. Hermanos, no olvidemos que Dios es el inspirador, el Espíritu Santo, es el inspirador de las Escrituras, y no hay frase que salga sobrando en la Biblia. No hay frase que salga sobrando en la Biblia. Tiene un propósito, tiene un orden. Entonces menciona que Dios nos va a limpiar de dos cosas. Número 1, nuestras inmundicias. Y luego dice, sus ídolos. Bien, ¿recuerdan la ilustración de aquel hombre que proyecté la semana pasada? Un hombre que estaba lleno de ropa llena de podredumbre, trapos de inmundicia. Cuando dice que Dios nos limpie de todas nuestras inmundicias, lo que quiere decir es que nos salva. Su sangre cae sobre nosotros, es derramada sobre nosotros. Su sangre el mérito de la sangre de Cristo es cargada a nuestro favor y nos limpia para siempre, nos perdona todos nuestros pecados. Pero después dice, y de todos sus ídolos os limpiaré. Ahí no está hablando de la salvación. Ahí está hablando ¿de qué? De la santificación. Cuando Israel sale de Egipto, y recordemos que los eventos del Antiguo Testamento son sombras de lo que iba a venir en el futuro, ¿verdad? En el nuevo pacto, digamos, en el Nuevo Testamento y en nuestros días. Israel sale de Egipto y Egipto representaba la esclavitud, era la esclavitud para los israelitas. El apóstol Pablo dice que Cristo nos liberó de la esclavitud del pecado y de Satanás, de Egipto. Israel sale de Egipto, camina durante 40 años hacia la tierra prometida.
nosotros vamos hacia la tierra prometida. La tierra prometida es la patria celestial. El reino de los cielos pleno, literal, visible, aquí en la tierra. Esa es nuestra tierra prometida. Pero ahorita estamos en un tiempo que así como los israelitas estuvieron en el desierto, nosotros estamos en un desierto. Y podemos decir amén a esta afirmación, que para aquel que anhela una mejor patria, este mundo es un desierto. Es un lugar de dificultad. ¿Por qué? Porque los afectos de nuestro corazón no están ni en Egipto, ni están en este trayecto. Nosotros estamos volteando hacia aquella patria celestial. Pero ¿qué hizo Dios con Israel durante esos 40 años? ¿Se acuerdan que Israel andaba vagando por el desierto y todavía se estaban acordando de los deleites de Egipto? ¿Sí? ¿Mande? De las cebollas, ¿cómo dice por ahí? De las ollas de carne, ¿verdad? Dios los sacó en un instante de Egipto, pero a Dios le tomó 40 años sacar a Egipto de su corazón. ¿Sí? Sacar a Egipto de su corazón. Y de hecho, es interesante ver que tuvo que morir esa generación, la que salió de Egipto. Esa es otra enseñanza. Que las personas cuando salen de Egipto, los israelitas, ellos no estaban capacitados para entrar a la tierra prometida. Tenían que morir. Y esa enseñanza de que muere esa generación y entra una generación nueva, eso nos recuerda la realidad de lo que Dios hace con nosotros. Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Sí, te tengo que volver a hacer, porque tú así como estás, con todos tus afectos, no sirves para el reino de los cielos. Entonces, cuando dice la palabra que nos va limpiando de todos nuestros ídolos, pues simplemente veámonos unos a otros, ¿verdad? O sea, vete cada quien a ti mismo, es lo que quise decir primero. Cada quien veas a sí mismo. ¿Cuántas veces tú dices, híjole, yo pensé que ya había superado esto, yo pensé que ya no me gustaba aquello y todavía tengo esa inclinación? Dios va limpiando, nos va limpiando de los ídolos de nuestro corazón. ¿Y qué es un ídolo? Un ídolo es todo aquel objeto o sujeto de adoración que quita nuestra atención y nuestra devoción al único que merece nuestra atención y nuestra devoción. El ídolo puede ser tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu trabajo, tu empresa, tus títulos académicos, tus viajes, tu ropa, tu casa, todas tus mascotas. O sea, decía, no me acuerdo si era Juan Calvino o Martín Lutero, creo que era Calvino, que decía que el ser humano es una fábrica de ídolos, una fábrica de ídolos. ¿Querías comentar algo ahorita, hermana? Levantaste la mano. Sobre el desierto, sobre la gente que murió en el desierto. Sí. Murió porque no tenía fe. Sí. A pesar de que había visto todos los milagros que Dios había hecho sobre ellos. Así es. Murieron por no tener un corazón. Así es. Así es, sí, lo dice ahí en Hebreos, ¿no? Que todo el tiempo extendí mi mano a un pueblo contumaz, ¿verdad? Y ellos no entraron, dice. ¿Por qué no entraron? El gran pecado de Israel, siempre y hasta la fecha, el gran pecado de la nación de Israel es la incredulidad. Es la incredulidad. ¿Sí? De hecho, un comentario así rápido al margen. En la Biblia, casi siempre cuando se habla de incrédulos se refiere a Israel. A veces se aplica a los gentiles, pero es mayormente a la nación de Israel. ¿Por qué? Pues debido a todas las evidencias contundentes que Dios les dio de su existencia, todos los milagros que vieron. Y aún así, dice que no les aprovechó por no ir acompañada de fe. Sí, esa palabra. Bien, sí, hermana, adelante. Para terminar. Sí. También en esa escena, Dios promete que les iba a dar un corazón para que le amen. Así es. Que vendría siendo el nuevo pacto. Exactamente, así es. Hay un pasaje que se me viene ahorita a la mente. Dice, creo que está en Éxodo, déjeme ver. Deuteronomio 29 dice, 29, voy a leer desde el versículo 1. Fíjense qué revelador esto. Dice,
Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Está hablando de dos pactos. Fíjense bien, lo voy a volver a leer. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. ¿Cuál es el pacto que concertó con ellos en Horeb? El monte Horeb es el monte Sinaí. Es el pacto de obras, el pacto de si haces esto te bendigo, si desobedeces te maldigo. Era el pacto de bendición material. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Escuchen esto, hermanos, pongan mucha atención a lo que voy a leer porque es duro, pero esa es la realidad. Pero hasta hoy, o sea, Dios les está diciendo: miren, ustedes son testigos de todos los milagros que Dios hizo con ustedes, desde que los sacó de la tierra de Egipto. Para empezar, las 10 plagas, asombrosas las 10 plagas. Y luego les abre el mar. Y luego les da de comer cereal todos los días durante 40 años. Cae cereal, cae cornflakes del cielo todos los días. Y de vez en cuando les mandaba codornices. Luego sus ropas nunca se envejecieron, ni su calzado. Luego había una mega columna de fuego en la noche era el sistema de calefacción en el desierto. Esa columna de fuego. Para alumbrarles y calentarlos. Y esa columna de fuego se convertía en nube para hacerles sombrita y que el calor, el sol quemante del desierto no los desgastara. Fíjense, asombroso, ¿no? Ustedes lo han visto, dice, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero escuchen esto, pero hasta hoy, Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Hermanos, ¿pueden ver ustedes junto conmigo cuál es la clave para que una persona pueda amar a Dios con todo su corazón? ¿Cuál es el punto decisivo o el factor determinante para que una persona llegue a amar a Dios con todo su corazón? Lo voy a repetir. Ustedes vieron esto, señales, maravillas, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Sí. O sea, es Dios el que cambia el corazón de las personas. A esa generación Dios no les dio. Este es Deuteronomio, hermanos. Lo que leí es Deuteronomio. Y lo que se registra en Deuteronomio es la segunda vez que se entrega la ley a la generación que va a entrar a la tierra prometida. Por eso el libro se llama Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda ley. Segunda ley. ¿Por qué? Porque Dios les dio una primera vez la ley a la generación que salió de Egipto. Luego esa generación muere. Ya crecieron los hijos de los que salieron de Egipto y ahora son los hijos de los que salieron de Egipto los que van a entrar a la tierra prometida. A ellos se les da el Deuteronomio, la segunda ley. O sea, mejor dicho, la segunda vez que se entrega la misma ley. La misma ley de Éxodo ahora se le entrega a la generación que va a entrar en la tierra prometida. Oh, Dios mío, qué rápido se va el tiempo. Ok. Dice Isaías 61, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se gozará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas.
Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, escuchen esto, hermanos, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza. Es Isaías 61, 10 y 11. Esta es una profecía de Isaías acerca de lo que Dios iba a hacer en el corazón de sus hijos dentro de las cláusulas del nuevo pacto. Hay un antiguo pacto, ya caducó, y entonces entra en vigor el nuevo pacto, que era un pacto que Dios había determinado desde la antigüedad, desde la eternidad. Este nuevo pacto, dice en Jeremías 31, que no iba a estar basado en las cláusulas del antiguo pacto. El antiguo pacto era un pacto bilateral. Era un pacto bilateral. Si tú obedeces, yo te bendigo. Si tú desobedeces, yo te maldigo. Número 2, era un pacto de obras humanas para bendición material. No era un pacto de salvación. Era un pacto de bendición material. En este nuevo pacto, perdón, una cosa más. En el antiguo pacto, la ley estaba escrita en piedra, en tablas de piedra. En el nuevo pacto, dice la Biblia, en muchos lugares, que ahora la ley va al corazón. En el antiguo pacto, los judíos tenían que obedecer. Veían la ley y dicen, tengo que obedecer. ¿Verdad? Como cuando uno anda manejando, ¿verdad? Y uno trae prisa, pero le agarra uno el semáforo en rojo y uno dice, tengo que pararme, pero no es que quiera. Quisiera acelerarle porque traigo prisa, pero tengo que pararme, tengo que detenerme. En el nuevo pacto, las personas con las que Dios hace ese nuevo pacto ya no tienen que obedecer, sino deseo obedecer. Deseo obedecer. ¿Mande? Anhelamos obedecer, amamos obedecer. Sí, Víctor. Una forma también de explicarlo es que en el antiguo pacto el Señor hace un pacto con los hombres, y cuando un pacto se constituye por dos grupos de personas o por dos personas, cuando una de las dos falla, se invalida el pacto. Uh-huh. Y eso es lo que pasó en el antiguo pacto. Porque Dios le dice, ustedes, aunque yo fui esposo, yo fui un marido para ustedes. Marido para ustedes, o sea, obviamente un buen marido. Sí. Ustedes invalidaron el pacto. Ajá. Y ahora el nuevo pacto, Él no lo hace con nosotros precisamente, sino con Él mismo. Exacto. Para que así, o sea, no se pueda quebrantar, no se pueda invalidar. Sí. Por si alguien no trae mucho contexto de qué se trata el nuevo pacto. El nuevo pacto es un pacto que Dios hace consigo mismo para poder salvar a un pueblo para sí mismo. Eso es el pacto. Son cláusulas que Dios estableció entre la Trinidad desde la eternidad pasada, donde Él dijo, vamos a crear al ser humano, el ser humano va a caer, pero también al ser humano va a ser redimido, un grupo, un remanente, un pueblo apartado de todos los demás. Y voy a transformar su corazón y voy a poner un comando en su corazón, un deseo en su corazón que es obedecer. Ese es el nuevo pacto. Y de hecho Dios tiene que cambiar el corazón, y dice, y lo hace por amor a Él, y de esa forma, aunque aún dentro del nuevo pacto seguimos desobedeciendo, porque esa es la realidad, que seguimos desobedeciendo, o sea, seguimos pecando, pues a eso me refiero, pero como este es un pacto que Dios hizo con Él, ya no lo va a romper, no lo puede romper, porque Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta ni mienta. ¿Sí? Bien, rápidamente. Y serán llamados, ok, ¿qué somos ahora? Ahora en Cristo somos árboles de justicia. ¿Verdad? Un naranjo produce naranjas, un manzano produce manzanas, un nogal produce... los agarré en curva. Un nogal produce nueces. ¿Verdad? Ok, y un árbol de justicia produce justicia. ¿Y qué es justicia? Obediencia. Deseo de, pero no solamente obediencia, porque también la gente sin Cristo podía obedecer,
La diferencia entre la obediencia de la gente sin Cristo y la obediencia de la gente que estamos en Cristo por su gracia es que deseamos obedecer. Ese deseo produce gozo, o sea, es una alegría de obedecer. Sí, exactamente. Es algo que nos llena. Sí, es un deseo de obedecer porque Dios pone su temor y su amor en nosotros. Dice la palabra que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. A ver, rápidamente. ¿Se acuerdan que alguna vez les expliqué de la ley de los esclavos? No sé si lo recuerdan, la ley de los esclavos en Israel. Está por ahí en Éxodo 20 o Éxodo 21. Cuando una persona estaba en bancarrota material, en bancarrota económica, ese judío se podía vender él a sí mismo a un paisano judío para poder pagar sus deudas. Pero la ley establecía, con miras a regular la esclavitud, o sea, no era esclavitud en el sentido que lo vemos en las películas de la gente de color, ¿verdad? La gente de raza negra que los golpean a latigazos. No es en esclavitud en ese sentido, pero era una esclavitud al final en el sentido que estaba obligado a servirle durante ¿cuántos años? 6 años. Entonces, durante 6 años, el judío tenía que servirle a otro judío para poder pagar sus deudas. Pero algo pasaba durante esos 6 años, y es que este judío llegaba a conocer a su amo. Lo llegaba a conocer. De tal manera que cuando se vencía el plazo y él quedaba libre, se podía quedar, pero ahora él decía, yo me quiero quedar. Y es que algo pasó en su corazón durante esos 6 años. Conoció al amo y empezó a amar al amo. Esa ilustración es cómo funciona ahora, donde Dios pone su temor y su amor en nuestro corazón. Dice, para que no se aparten de mí. Y serán llamados árboles de justicia. ¿Y qué produce un árbol de justicia? Frutos de justicia. Ahorita lo vamos a ver. Frutos diferentes. Todo es justicia, pero hay variedad de frutos. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Pablo dice en Filipenses, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Jesús dice en Mateo 15:16, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. Y en Gálatas se nos da una lista representativa de estos frutos: el amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Ahora, hermanos, en Cristo tenemos una nueva naturaleza. Somos una nueva creación. Hay un error, solamente lo digo muy rápido, ¿verdad? No lo quiero desarrollar, de hecho ya se me acabó el tiempo, pero hay un error a veces que se nos enseña, por aquí lo escuchamos por aquí o por allá, y es que dentro de nosotros hay 2 naturalezas, ¿verdad? Como que hay un perro bueno, ¿verdad? Que se porta bien, y dentro de nosotros también hay un perro malo y testarudo, y que al que más alimentemos es al que más va a dominar en nosotros. La verdad es que la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que somos una nueva criatura, una nueva creación, creados en Cristo, según Dios dice, en la justicia y santidad de la verdad. No hay 2 naturalezas, hay una nueva naturaleza. Es una naturaleza, y de hecho Pedro lo menciona en estos términos. Dice, para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. No significa que nos hicimos poquito Dios, no significa eso. Cuando dice que somos participantes de la naturaleza divina, significa que ahora podemos nosotros experimentar los afectos que Dios experimenta, los deseos que Dios experimenta. Y en cierto sentido, hay parte de la divinidad, por decirlo de una forma, que ha sido puesta en nosotros, y es que ahora nosotros somos la habitación del Espíritu Santo, permanente. Y además que Dios nos hace la imagen de la naturaleza humana, de la segunda persona de la Trinidad. Ajá. Es recreado, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo, para... Ay, se me fue. Ajá. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Verdad? El nuevo Adán ahora es sellado en nosotros, la imagen del nuevo Adán. Dice Pablo, Jesús dice, o haced del árbol bueno
y su fruto será bueno. O haced el árbol malo y su fruto será malo. Pablo dice en Efesios 4, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia. Fíjense cómo se repite la palabra justicia en la Biblia, en la justicia y santidad de la verdad. Y Pedro dice en 1 de Pedro 2, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Bien, 3 pasajes más, hermanos, y termino. 6. El camino que hay que seguir. Ok, ahora en Cristo seguimos un camino. Que por cierto la Biblia dice que es un camino angosto. Me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Salmo 23. Segunda de Timoteo 2 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quién? Con mis compañeros de trabajo que no conocen a Cristo. Dice, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ahora pertenecemos a un reino diferente, hermanos. Un reino diferente. Que en esta etapa, este reino está en nuestros corazones. Está en nuestros corazones. Y fíjense lo que dice las características de este reino. Jesús dice en Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, qué comerás, qué beberás, con qué te cubrirás, será añadido. Y Pablo dice en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios, el enfoque del reino de Dios no es lo material, eso es lo que quiere decir. El enfoque. Sino justicia, paz y, como decía Alonso, y gozo en el Espíritu Santo. Gozo en el Espíritu Santo. Sí, quiero remarcar esto de gozo. Les repito, el judío veía la ley allá arriba del monte Ebal y del monte Gerizim y decía, tengo que obedecer. Ahora nosotros en Cristo, sabiendo que verdaderamente, que perfectamente no obedecemos, pero sí nos quema el corazón, el anhelo por agradar a aquel que nos rescató. Es algo que lo deseamos con todo nuestro corazón. Y cuando digo lo deseamos, no quiero dar a entender que nunca lo logramos, porque si nunca lo logramos, hermanos, pues entonces no hemos nacido de nuevo. Pues la verdad es que sí estamos obedeciendo más y más y más y más. ¿Sí? Por cierto, una pregunta así rápida, un poquito incisiva. Bueno, 2 preguntas, una parecida a la otra. ¿Algún día dejaremos de pecar? Mientras estamos vivos aquí en la tierra. No. Segunda pregunta, parecida a la primera. Si hiciéramos una especie como de estadística de cuánto pecamos, ¿será posible que... ¿Se acuerdan de las clases en la preparatoria de estadística? Que nos ponían esas barras, ¿no? de estadísticas, conteos, ¿verdad? Porcentajes. ¿Será posible que esas barras disminuyan y casi se aplanen en algún momento de nuestra vida en cuanto a pecado? Debería suceder. Y no solamente debería suceder, sucede, hay una tendencia. Sí, definitivamente. Y creo que esa tendencia se nota más clara al final de la vida de cada persona. Sí, al final de la vida. O sea, lo voy a decir más sencillo, ¿verdad? Lo hubiera hecho así desde el principio. Cada vez pecamos menos. Lleva tiempo, pero es una realidad. Y es una realidad gloriosa porque refleja el deseo de Dios. Y es que nosotros vivamos a la justicia. Y además refleja la obra del Espíritu Santo. Si una persona que nace de nuevo y pasan 30 años y sigue con su mismo estilo de vida, pues no ha nacido de nuevo después de 30 años. No ha nacido de nuevo. ¿Verdad? Ok, termino con este versículo. Segunda de Pedro 3:13 dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas, en los cuales mora la justicia. Aquí me quedo uno más. Salmo 17:15. Dice, el rey David lo dice como una especie de
como algo que lo llena de esperanza. Dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Sí. Lo he explicado aquí antes, hermanos. Lo dije hace unos minutos. La justicia de Cristo está cargada a nuestra cuenta. Dios nos ve nuestra vida y la ve obediente a través de la obediencia de Cristo. Ok, fíjense bien. La justicia de Cristo está imputada a nuestra cuenta. Pero un día, el salmista lo dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Eso es diferente. Ahorita estamos con justicia, pero un día estaremos en justicia. Es diferente. Un día, cuando nuestro cuerpo sea glorificado, transformado, dice Pablo, cuando esto corruptible se vista de incorruptibilidad. Entonces un día cada célula nuestra transpirará justicia. Sí, hay un mito, no me acuerdo de quién, creo que no sé qué Dios agarró a qué Dios, creo que era Aquiles, y lo bañó en no sé qué sustancia que le causó la inmortalidad, algo así, lo sumergió, ¿verdad? Algunos de ustedes conocen ese mito. No más que como lo agarró del talón, esa parte no la sumergió. Por eso es el famoso talón de Aquiles, donde este personaje de la mitología griega podía morir si le daban justo en el talón, ¿verdad? Bueno, un día Dios nos va a sumergir, pero con todo y sus dedos, en justicia. Todas nuestras células serán transformadas y veremos a Dios en un estado de justicia. Lo único que produciremos será obediencia. Es lo único que produciremos para su gloria y nuestro gozo. Hasta ahí, hermanos, hemos terminado. Me pasé, disculpen. ¿Mande? Esa va a ser una nueva normalidad, exactamente. Una nueva normalidad. Sí, es cierto, porque para nosotros ahorita lo normal no es ni obedecer ni desobedecer. Estamos siempre fluctuando, ¿verdad? Pero un día lo normal, hasta sin querer, por default, solo obedeceremos, solo agradaremos al Señor. Bien, vamos a orar, hermanos. Inclinen su rostro y damos gracias al Señor. Señor, gracias, Padre, por estas maravillosas promesas que nos llenan, que refuerzan, que fortalecen nuestra esperanza en el futuro y nuestro gozo en el presente, Señor. Tú sabes, Señor, cuánto anhelamos obedecerte y cuánto aborrecemos cuando todavía reaccionamos ante las circunstancias de formas no piadosas. Pero te damos gracias porque ya desde ahorita estamos experimentando el anhelo, como dice tu palabra, el anhelo ardiente de toda la creación, que es ser transformados, no solamente en nuestro corazón, sino en nuestra práctica, a la obediencia perfecta, constante y estable de tu Hijo. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, la obra que comenzaste en nosotros, que es buena, la vas a perfeccionar hasta el día en que nuestro Señor regrese. Gracias, Señor, porque nos has llamado de las tinieblas a tu luz. Te bendecimos y te alabamos, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.